Dando continuidad a la unidad 3 de nuestro programa, estaremos abordando el tema conflictos. Antes de avanzar, quiero que te cuestiones qué es un conflicto, qué tipos de conflictos yo conozco. Como ocurren con otros muchos conceptos en psicología, resulta un poco complejo o difícil de dar una única definición al término conflicto. Si nos formularan la pregunta ¿qué es conflicto?, probablemente todos podríamos dar una respuesta. Pero si reflexionamos algo más sobre el mismo, nos daríamos cuenta de la complejidad del tema y porque muchas veces nuestra definición no tendría en cuenta todos los tipos de conflicto ni tampoco no se anunciaría, ¿verdad?, que cada uno hace en el conflicto. Entonces, ante esta situación, muchos teóricos propusieron o dieron sus conceptos con relación al tema. Podremos mencionar algunos. Por ejemplo, dice un concepto: toda actividad en que el hombre lucha contra otro por algún objeto. Entonces el objeto sería en este caso la causa del conflicto y la lucha entre ellos se vería como un conflicto. Veamos dos definiciones que a mi parecer fueron las más completas. Entonces la primera dice que es un proceso interactivo. Cuando hablamos de proceso, quiere decir que tuvo una serie de eventos antes de que ocurra. Interactivo es porque hay dos personas o hay una interacción entre dos objetos o situaciones, que como cualquier otro incluye, dice, las percepciones, emociones, las conductas y resultados de las partes que intervienen. Este proceso se inicia cuando una parte percibe que la otra ha frustrado o va a frustrar algún fenómeno o evento relevante. Entonces, para este teórico, el conflicto se da a causa de la interpretación o a causa de la percepción de una de las partes con relación a las acciones, actividades o forma en que la otra va desempeñándose. Y este conflicto implica un manejo o un movimiento también de la parte emocional y, ¿por qué no, también de la parte conductual, es decir, que se activa algo. Fernández en el año 99 menciona que el conflicto es una situación de confrontación entre dos o más protagonistas, los cuales existen algo antagónico motivado por una confrontación de intereses. Es decir, que para él un conflicto implica que dos personas se confronten. Bueno, podemos decir entonces que en términos generales los conflictos son situaciones en las cuales dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, sus intereses, sus necesidades, sus deseos, sus valores son incompatibles y son percibidos como incompatibles. Donde juegan un papel muy importante, lógicamente, la parte emocional o sentimental, y donde la relación entre estas partes puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso que se da para resolver este conflicto. Entonces, el término en líneas generales implica que una persona evalúe la situación como que no está en concordancia con el otro. Pero recordemos que el conflicto no siempre se da con el otro o con otros grupos o en el plano laboral o en el plano familiar o en el plano emocional de parejas. También a veces el conflicto se da en el plano personal, es decir,
uno tiene que tomar una decisión y no sabe qué decisión sería la más acertada o conveniente para sí mismo, y eso le va generando un conflicto. Al tiempo que las personas puedan salir de su círculo y relacionarse con gente nueva, probablemente esos valores o esas relaciones puedan también generar ciertos niveles o tipos de conflicto. Analicemos algunos de los tipos de conflicto. Por ejemplo, los conflictos personales. En estos conflictos los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos estrechos. Muchas veces el origen de los conflictos personales tiende a estar relacionado con factores emocionales. Después podemos hablar de un conflicto de grupo. En los conflictos de grupo, el problema se origina entre más de dos personas por motivos que pueden ser religiosos, ideológicos, políticos o económicos. En los conflictos ideológicos, las maneras o las posturas o los pensamientos de los individuos que se enfrentan tienden a ser opuestos. Por lo tanto, ese ajuste o esa falta de ajuste puede desencadenar en un conflicto. Dentro de los conflictos religiosos podemos encontrar diferentes sectores enfrentados dentro de esta misma situación. Entonces ahí podemos ver de que ciertas diferencias con relación a las creencias pueden generar conflictos religiosos. En cuanto a los conflictos políticos, los bandos o sectores que intentan obtener un poder político, ya sea económico o territorial, en el Estado tienden a querer que sus ideas predominen, y eso en muchas ocasiones generan conflictos. Y después están los conflictos laborales, que son aquellos que se desarrollan dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, un trabajador que no está conforme con la modificación de su contrato, o también podríamos decir un trabajador que considera que su despido fue injustificado. Entonces genera un conflicto entre el trabajador y el empleador, y estos conflictos pueden llegar a tribunales. Los teóricos de la motivación han clasificado justamente los conflictos en 4 categorías. Analicemos cada una de ellas. Cuando hablamos de un conflicto de aproximación a aproximación, nos referimos al tipo de conflicto que ocurre cuando una persona se siente atraído simultáneamente por dos resultados o actividades deseables, como por ejemplo tiene que decidir entre mirar una película u otra película que se dan en el mismo horario pero en canales diferentes. Ambas películas les resultan atractivas, pero como se dan en el mismo horario, tiene que tomar la decisión cuál estaría asistiendo. Eso sería un conflicto entonces de aproximación a aproximación. Después están los conflictos de evitación a evitación, que aparece cuando la persona siente repulsión por dos o más resultados o actividades indeseables. Supongamos que hay una asignatura que es de carácter obligatorio, que uno tiene que aprobar, pero que esa asignatura se imparte a las 8 de la mañana, un día de la semana, o los días sábados. Y ninguno de los dos horarios me resulta atractivo, ya sea porque trabajo y sábado quiero descansar, por ejemplo. Sin embargo, la persona sabe que tiene que aprobar esa materia para poder avanzar en su curso. Entonces, probablemente tendrá que elegir entre una de estas dos alternativas que le resultan desagradables. Entonces ahí hablamos de un conflicto evitación-evitación. Si pudiera
si pudiese esa persona no elegir ninguna de estas dos opciones, estaría a lo mejor no eligiendo, pero como necesita avanzar, tiene que optar por la que le resulte después un poquito más atractiva. Después tenemos los conflictos de aproximación-evitación. Estos conflictos surgen cuando una sola opción tiene a la vez elementos positivos y negativos. Supongamos que alguien con gran influencia me está ayudando a conseguir un buen empleo, pero me pide que yo exprese mis opiniones frente a un grupo de personas, y esta idea de hablar en público me genera un terror. Entonces, en este tipo de conflicto se busca a veces un apoyo externo para poder afrontar la situación, ya que una misma situación tiene elementos positivos los cuales busco acercarme, y elementos negativos que son los que yo deseo evitar o alejarme. Después están los conflictos de múltiple aproximación-evitación. Son cuando nos encontramos, digamos, ante una situación en las cuales existen varias opciones y cada una de ellas contienen elementos positivos como negativos. Son los que se dan más comúnmente, podríamos decir. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, que una persona quiere obtener buenas calificaciones en la universidad, ya sea por su autoestima, para hacerle feliz a su familia, porque desea tener un buen promedio para conseguir una beca, y también desea dedicarle tiempo a la persona de quien está enamorada, ya sea porque le hace sentir bien estar tiempo con esta persona, porque tiene deseos de formar una familia, y una cierta noche anterior a un examen importante, su enamorado o enamorada da un concierto musical en otra ciudad, y la persona entra en un conflicto si se queda a estudiar para obtener una buena calificación o va al concierto, independientemente de lo que pudiese ocurrir al día siguiente con el examen. Entonces ahí vemos que hay una situación de un conflicto que tiene de múltiple aproximación-evitación. Te invito a que puedas profundizar el tema desarrollado leyendo los materiales que se encuentran en la plataforma. Por tu atención, gracias.